Hola, ¿cómo están estudiantes y estudiantes de tercero medio del Colegio Rey Mapu? Permítame saludarlos en este momento tan complejo que vivimos todos, encerrados, eh, debido a esta cuarentena de este extraño ser, no sé si será un ser que nos ronda y que nos tiene a todos con mucho cuidado. La idea de esta primera cápsula es que nos podamos acompañar mutuamente en este encierro y en esta separación obligada en que estamos. Algo que nos ha dejado claro esta cuarentena es que nos necesitamos los unos a los otros. Nosotros como profesores y profesoras los necesitamos a ustedes, estudiantes, y esperamos humildemente que ustedes de vez en cuando también nos necesiten. Dado que estamos ausentes, al menos físicamente, creemos que esta posibilidad de acompañamiento lector puede ser una instancia que nos permita volver a conectarnos. Para tercero medio, en esta primera instancia evaluativa, que no sabemos cuándo va a ser, vamos a partir con la lectura de 6 cuentos latinoamericanos del siglo XX. Y estos 6 cuentos son además de 3 autoras y 3 autores. Dentro de las autoras vamos a leer un cuento de María Luisa Bombal, El árbol, de Clarice Lispector, La mujer más pequeña del mundo, y de Rosario Ferré, un cuento que se llama Muñeca menor. En el caso de los autores, vamos a leer a Julio Cortázar y su cuento Después del almuerzo. Vamos a leer también a José Emilio Pacheco y su cuento La reina. Y por último a Mario Benedetti con su cuento La noche de los feos. En los 6 casos creo que es posible que podamos dar algunas claves sin hacer spoiler de ninguno de los relatos. Yo creo que hay que hacerse algunas preguntas siempre cuando uno comienza a leer un cuento. De partida yo creo que lo primero es reflexionar respecto a los títulos de los cuentos. El árbol, La noche de los feos, La mujer más pequeña del mundo, Después del almuerzo, La reina, Muñeca menor. ¿Qué nos dicen esos títulos? ¿Qué nos viene a la mente con cada uno de esos títulos? Entonces, ese primer ejercicio yo creo que es vital, porque de algún modo nos da cuenta de una cierta expectativa de lectura que nosotros podemos corroborar o no a la medida en que leamos los textos. En el caso de estos cuentos, yo creo que es importante también tener en cuenta algunas cosas que son relevantes, como por ejemplo el contexto en el que se desarrollan. Como les decía, todos son del siglo XX, algunos de la primera mitad, otros de la segunda. Es una investigación que pueden hacer ustedes brevemente en la web. Pero todos ellos tienen un elemento en común, que es que la crítica ha planteado que son de algún modo súper realistas. No que sean muy realistas, sino que súper en el sentido de superación de las técnicas propias del realismo del siglo XIX. Léase que se deja atrás esta idea del narrador omnisciente que todo lo sabe y que sabe más que incluso que los protagonistas. También queda un poco fuera esta idea de la narración lineal, porque hay una noción del tiempo diferente. Y también entra en crisis esta idea de que la realidad es una sola y por lo tanto hay una sola manera de entenderla. En todos estos cuentos, esos 3 aspectos quedan muy en evidencia porque todos presentan narradores más complejos, la historia no siempre es lineal y la noción que se tiene de la realidad es que ya deja de ser unívoca y es posible al menos interpretarla desde la perspectiva en que cada uno de los personajes la vive. Todos estos cuentos también tienen un elemento que me parece que es interesante relacionar, que todos ellos tienen de algún modo una parte que es interior, que ocurren dentro de algunos lugares, y otras cosas que ocurren fuera de esos lugares. Entonces yo creo que una manera de acercarse a la comprensión de estos textos es tener ese foco de lectura en mente. Es decir, ¿qué pasa con esta dialéctica entre el adentro y el afuera que nos dan cuenta los relatos? En el caso del árbol, eh, creo que ese hecho es fundamental. Y cuando ustedes comprendan y lean, se van a dar cuenta de que el árbol no solamente es un vegetal, sino que también es un símbolo
que en relación con la protagonista nos puede decir muchas cosas. Al igual que en Después del almuerzo, donde el protagonista sale después del almuerzo a la ciudad. ¿Qué pasa afuera? Y de qué manera aquello que pasa afuera también influye en lo que pasa dentro de la casa del personaje. Lo mismo en La noche de los feos. Ahí la oscuridad y la luz también funcionan como una adentro y una afuera, que es interesante que ustedes puedan desentrañar. En el caso de la reina, está muy clara también la intimidad de la protagonista, de lo que ocurre dentro de su espacio de protección, podríamos decirlo, que en algún momento se ha fracturado, y lo que ocurre fuera de ese espacio. Y cómo esos dos espacios se interrelacionan y hacen que el texto vaya ganando espesor y riqueza de sentido. En la muñeca menor, esta situación se ve un poco más compleja porque no solamente tiene que ver con lo físico al interior de mi espacio de protección y fuera de este, sino que también qué es lo que me pasa a mí, en mi interior, y cómo aquello que pasa en mi interior de algún modo repercute en los otros que están fuera de mí. Entonces, la idea es que ustedes puedan acercarse a esos cuentos tomando en cuenta al menos estos elementos. O sea, repito, o sea, ver quién narra, si es que el narrador está fuera o dentro de la historia. En segundo lugar, de qué manera las técnicas propias del realismo, el narrador omnisciente, la historia lineal, esa noción de la realidad como una sola, entran en conflicto con lo que hacen estos autores latinoamericanos maravillosos. Y por otro lado, que tomen en cuenta esta lectura con un foco, que tratemos de elucidar de qué manera se relaciona lo interno con lo externo en cada uno de los cuentos. Entonces la invitación está hecha. Me parece que los textos van siendo cada vez más complejos, pero estoy seguro de que ustedes tienen la habilidad y las competencias para desentrañarlo. Es un desafío porque no estamos ahí presentes como para poder ir resolviendo sus dudas, pero no, si tienen alguna o algún comentario o alguna pregunta, no duden en escribirnos. Les recuerdo mi correo, Leandro Hernández Gómez, todo junto, @yahoo.es, Leandro Hernández Gómez, @yahoo.es, o bien también al correo institucional, Leandro-Hernández, @raimapu.cl. Esperamos sinceramente de que este primer video nos sirva, ojalá como motivación, pero también como guía para comenzar esta lectura en este tiempo tan extraño que estamos viviendo cada uno recluido en nuestras casas. Ese es nuestro adentro y queremos de algún modo salir. Y a lo mejor la lectura y la conversación en torno a ella puede ser una vía que nos permita aburrirnos menos o aburrirnos con más estilo. Los queremos mucho, esperamos vernos pronto y poder conversar. Que estén muy bien.